Sí. Recuerden que ahora los voy a silenciar a todos. Como siempre les digo, no tiene nada que ver con la cancelación, ni con cortar libertades individuales, pero así todo sale mejor en términos de sonido. Ahora sí, buenas tardes a todos y a todos. Para los que no me conocen y son nuevos acá, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a otro encuentro de Inspiradas. Inspiradas es esta iniciativa que tiene por objeto difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá, y de algún modo tratar de que a través de estas actividades que son gratuitas, podamos compartir un poquito de nuestra querida Latinoamérica. Somos fieles creyentes, como ustedes saben, de la cultura para todos, así que por eso tratamos de que todas estas charlas sean gratuitas, y si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevos escritores, nuevas lecturas, nuevas miradas. ¿Y por qué son gratuitas estas charlas? Porque sin el apoyo generoso de un montón de personas esto sería imposible. Hoy vamos a presentar el 6º encuentro de este tiempo de escritoras que empezó en el 2021 de la mano de Eugenia Sicabo, y sería imposible sin el apoyo del Toronto Art Council, que nos ha acompañado desde hace 2 años, desde los consulados generales de Argentina, Chile y Cuba en esta ocasión, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, Casta Latina, Diálogos Online, Correo Canadiense, los chicos de Cuéntame un Libro y Ahora Canadá, Silvia Alfaro, y muchos otros que con su like, con su compartir, con su boca a boca, hacen que cada vez seamos más en esta aventura que es Inspirada. Gracias a todos y a cada uno. Y esta vuelta vamos a tener 2 palabras de bienvenida, una de Álvaro Madrazo, del Consulado General de Argentina, que nos apoya desde Tiempo de Escritoras 1, y después voy a presentarles a un nuevo cónsul que hace poquito que está acá en Toronto, que es el Cónsul General de Chile, que también nos acompaña hoy. Álvaro, si estás por ahí, que no te veo porque son muchas páginas, podés desmutear. Hola Carolina y hola a todos. Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Les mando un cordial saludo de parte del Cónsul General Gustavo Infante. Bueno, te dejo para que sigas con otro encuentro que seguramente va a ser hermoso. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias. El apoyo de los consulados para nosotros es muy importante porque es la forma de poder llegar a más públicos, a más comunidades dentro de esta. Fernando, ¿estás por ahí? Fernando Morales, cónsul general de Chile. Acá estoy, Carolina. Ahí estamos. Bienvenido, Fernando. Fernando hace muy poco que está acá en Toronto, creo que apenas pasó el primer invierno y casi los perdemos, pero va a sobrevivir con la calidez y el cariño de todos nosotros, y es un gran promotor de la cultura y las raíces latinoamericanas. Gracias, Fer, por estar acá. Gracias, Carolina. Muy cortito, primero saludarlos a todos y todas por la oportunidad de estar acá juntos en este tiempo de escritoras. Como decía Carolina, una de las principales labores que nosotros queremos realizar acá en Toronto es contribuir a seguir difundiendo y promoviendo la cultura latinoamericana en general, no solo la de Chile, no solo la de Argentina, sino que nos vayamos, no solo la de Cuba, sino que nos vayamos apoyando todos quienes hablamos español acá en Toronto, una ciudad tan multicultural, para que nos conozcamos, para que sepamos quiénes somos y para que juntos no solo pensemos, sino que también creamos y vayamos contribuyendo a fortalecer otro poquito más nuestra identidad hispana, nuestra identidad latinoamericana y nuestra cultura. Así que muchas gracias por la invitación y el mayor de los éxitos para la jornada de hoy. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Fernando, de corazón, muchas gracias, y una vez más,
más que bienvenido. Y ahora sí, vamos a arrancar con este tiempo de escritoras. Para los que no la conocen, que son muy poquitos seguramente, a nuestra querida Eugenia Sicabo. Nació en Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales, socióloga, periodista, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en Gestión del Arte y la Cultura de la Universidad de 3 de Febrero, conductora del programa de televisión Bibliómanos, que se transmitía por la TV pública. Su programa Libroteca recibió premios, Funda TV, Pregonero, Premio UBA, ATBC, y su podcast Señaladores, Club de Lectura para Escuchar, está disponible en Spotify. Además, es autora del libro Feminismo, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Fue columnista cultural en diversos medios, C5N, Radio Metro, FM Nacional Rock, y es consejera editorial de la revista La Mujer de mi Vida. Sus textos se pueden leer en medios nacionales e internacionales como Eñe, Perfil, Tiempo Argentino, Anfibia, El Planeta Urbano, La República en Uruguay, y en revistas académicas especializadas. Su crónica, Buenos Aires era una fiesta, integra la antología de crónica latinoamericana actual, editada por Alfaguara España, y también publicada en Argentina. Su texto, Mi vida Palermo, forma parte del libro Con el corazón en la boca, publicado en 2014 por Aguilar. Y todos los martes, anotando, si no después se los mandamos, la pueden escuchar en el programa de Radio Marcar como leído, que se transmite por la radio Futurock, se escucha perfectamente acá en Toronto, así que después les vamos a mandar el link porque es un programa imperdible. Y desde 2021 lleva adelante este ciclo que amamos tanto, que es Tiempo de Escritoras. Bienvenida, Eugenia, gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias una vez más por la invitación. Siempre me sorprende la convocatoria, somos un montón, son 3 páginas de Zoom, son un montón de caritas y de tantos lugares del mundo, cómo va creciendo este espacio, gracias a tu laburo, Caro, y al apoyo de los consulados, gracias Álvaro, gracias Fernando. A mí me da mucho orgullo que creamos esta comunidad de lectores y lectoras en habla hispana desde Canadá, que era absolutamente impensado, y ya es el 3er año de este proyecto, así que, bueno, muchísimas gracias por querer seguirme escuchando, esa es la verdad. Pero cómo no, querida, por favor. Por la fidelidad ahí, y muchas gracias a muchas y muchos que veo que son fieles asistentes a los talleres que suelo dar, y hay también ahí oyentes y oyentas que sé que son nacidos de Marcar como leído porque los he visto en la Feria del Libro, así que bueno, muchas gracias ahí al público fiel. Y a los que se sumen y las que se sumen. Así es, buenas tardes. Bienvenidas. Un lujo. Placer. Ahí está. Bueno, hoy mi propuesta es seguir hablando de escritoras latinoamericanas, en este caso de Cuba, de Chile y de Argentina. Voy a hablar de la chilena Lina Meruane y de su novela Sangre en el Ojo, que es una novela que se publicó hace bastante, ya en 2012, ya tiene 11 años de publicada. Acá en Argentina hizo mucho ruido cuando salió esta novela de Lina Meruane. Después voy a hablar de Salomé, de Elaine Pilar Madruga, que es como mi descubrimiento más reciente. Lo leí hace muy poquito y quedé muy manija, y cuando me agarra esto, de hecho le dije a Caro, ¿puedo cambiar la autora? Porque conocí a una autora, bueno, me rompió la cabeza. Y me dice, sí, claro, qué bueno, le llevaron el libro. Este tráfico que hacemos además también de libros en papel, lo que hay detrás en la producción, al menos para que le lleguen algunas cosas a Caro a Canadá, también sería digno de otra charla, de cómo circula la literatura latinoamericana entre los hablantes. Sí, y no solo eso, sino que como siempre decimos que nosotros acá, lejos de estar en una democracia, somos totalmente arbitrarios a la hora de hablar de libros, solo hablamos de los libros que nos gustan, así que... Claro, esta es la dictadura de nuestro deseo. Claro, es la dictadura del deseo lector. Pero de a poco, yo creo que con este es el 6º encuentro, creo que se fue armando como un sistema de lecturas de escritoras latinoamericanas contemporáneas, que si hiciéramos un repaso hacia atrás,
hay ciertas temáticas comunes, hay ciertas atmósferas, hay el surgimiento de ciertos estilos, o de la aparición de los géneros, el fantástico, el terror, la ciencia ficción, escrita por mujeres de Latinoamérica que le ha dado mucha vida a la escritura actual en castellano. Yo no dejo de sorprenderme de las geniales obras a las que estoy llegando, en parte influida porque esto nos influye mutuamente. Yo propuse una agenda de lectura y ahora mi propuesta me arma mi propia agenda de lectura. Así que es una propuesta de ida y vuelta. Y después voy a hablar de una autora que es amiga, argentina, Samantha Schweblin. Si tuviera que elegir uno de los libros de que más voy a hablar es de Distancia de Rescate, que es su novela más conocida, pero voy a hacer mención a algunos cuentos de Siete Casas Vacías, de Pájaros en la Boca, de Kentucky. Bueno, Samantha es una escritora que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, y a veces lo que pasa con la gente que conozco y que son amigas, además de escritoras muy reconocidas, a mí me da pudor al final hablar de sus obras, entonces Carolina me dice, pero Euge, ¿cuándo vas Tu a amiga, hablar? Está bien, tu amiga, es no tu amiga, nuestra. Nosotros queremos saber. saber. Voy a decir algo antes de seguir para los que están preguntando en el chat. Una vez que nosotros terminamos la charla se sube al canal de YouTube grabada, y además nosotros mandamos un PDF mañana con todas las referencias que se dan durante la charla, ¿sí? Los nombres de los escritores, los libros, para que después ustedes puedan seguir chusmeando, buscando y leyendo. Ahora, no interrumpo más. Es un servicio completo, o sea, no tienen ni que Servicio tomar completo. notas. Esto es hermoso, o sea, no hay ni que tomar apuntes. Pasa el resumen, Caro, después. Yo voy a empezar hablando de Lina Meruane. Lina Meruane, además de Sangre en el Ojo, que es la novela que quiero compartir particularmente con ustedes, escribió también El Sistema Nervioso. Acá en Argentina la publica Eterna Cadencia. Publicó también esta otra novela, Fruta Podrida. Hay cierto eje, cierta temática que reaparece en sus novelas, que es la enfermedad y el tratamiento de las enfermedades, y que hacen las enfermedades con las conciencias, con las relaciones humanas, con la subjetividad. Y Sangre en el Ojo es una novela muy brutal porque empieza cuando la protagonista tiene un derrame de uno de los ojos, se le llena de sangre un ojo, y lejos de no tener idea de qué le está pasando, ella sabe perfectamente lo que le está pasando, porque sabe desde muy chica que tiene una enfermedad congénita, y que ese es el principio del desenlace que va a terminar en una ceguera, algo que le vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Es una chilena que vive en los Estados Unidos, que vive en Nueva York, con una pareja española, y tiene tantos niveles de lectura, y hay que leerla por tantas razones. Una es el estilo es de un preciosismo y de un amor por el lenguaje. No hay frase de Sangre en el Ojo que esté lanzada al azar. ¿No te pasó que no parabas de subrayar? Y está a la mitad de la novela subrayada. En esos casos que al final los subrayados son absurdos. Mira, tan absurdo que cuando quiero subrayar un subrayado, terminé haciendo esto, que es que le marco las... Y sí, porque si está subrayado todo, al final, después, ¿cómo hago para subrayar por sobre los... Claro, exacto. Sí, porque hay algo de la belleza de la prosa, que además, el hecho de que esté contado con tanta belleza, algo tan angustioso, al menos a mí como lectora, ese choque entre algo en lo que no quiero pensar, yo no querría pensar nunca, no habría querido pensar nunca en lo que me hizo pensar esta novela, que es qué pasa si te quedas ciego, qué pasa si sos consciente de que te vas a quedar ciego, y más aún cuando la protagonista es una escritora, con lo cual su vista es fundamental para su hacer, es lectora, es escritora, digo, por razones evidentes en la parte de la lectura sobre todo, digo, ¿qué vida posible sin los ojos en alguien que ama los libros, por ejemplo? Entonces hay todo un discurrir entre esa pérdida y qué va a pasar con
con su carrera, ahí está la intervención, por ejemplo, de algunas amigas que la conocen desde siempre, le dicen, bueno, seguí escribiendo en tu cabeza, conseguite un grabador. Ella pasa por distintos estadios, empezando por esta catarata roja que de repente le inunda uno de los ojos, y lo enfrenta también con el servicio de salud de los Estados Unidos, porque ella es una inmigrante legal, pero con un seguro de salud que hasta último momento no sabe si le va a cubrir la operación que necesita para intentar recuperar la vista. Y en este recorrido, en el tiempo que espera para que le hagan esa intervención quirúrgica, vuelve a su Chile natal, vuelve a Santiago. Entonces es alguien que está casi completamente ciega, o sea, solo distingue sombras y luces y algunos contornos de las cosas, que vuelve a un lugar que le fue completamente propio. Y hay escenas hermosas en donde ella le tiene que decir a su pareja, que no había estado antes en Chile, le tiene que dar indicaciones de por dónde agarrar, y es como si fuera un GPS, o sea, es como, porque no tiene ojos, tiene los ojos de la memoria, o sea, no ve, pero puede ir acompañando, o sea, también es una gran metáfora de dónde uno se siente en casa, en donde podés ir con los ojos cerrados. Durante varios como fragmentos de la novela dije, ¿cuáles son esos espacios en donde si uno se levanta de noche, no se choca si no hay luz? Es solo en tu casa, o en la casa de alguien que duermas muy a menudo, digo, una segunda casa. No lo había pensado así, ¿eh? Para mí fue eso, que volvió a su casa. Se puede manejar en toda la ciudad de Santiago de Chile sin ver, dando indicaciones además muy precisas. Precisa, totalmente precisa. Yo de niña, viste que los niños son morbosos, bueno, y los lectores también somos morbosos. También. Yo de niña jugaba a ser ciega por la casa, y una de las cosas que más podías hacer es como el falso juego de jugar a eso, porque en tu casa sos un ciego con muchas aptitudes. O sea, tenés resuelto buena parte del recorrido. Y además esto se inserta es una novela que además habla de los vínculos familiares. La protagonista es hija de médicos, tanto su madre como su padre son médicos. Entonces también te sitúa en una familia en donde la enfermedad desde chica, casi como que vive en la casa de Doctor House, porque todo el tiempo sus padres están hablando de enfermedades raras, tratamientos de enfermedades incurables, y hay una tensión muy fuerte, sobre todo en la relación madre-hija. Ella se niega a operarse en Chile, en toda una gran denuncia a lo que desde la sociología estudiamos como el sistema médico hegemónico de Menéndez. Son todas esas reglas que tiene el sistema médico que busca generar cuerpos dóciles, generar pacientes, justamente. Si algo no es la protagonista de esta novela, es paciente, no tiene mucha paciencia. Y con mucha información médica aparte, con muchísima información médica todo el tiempo. O sea, que para los que no tenemos mucho contacto con la medicina, a mí en un momento me resultó abrumador, digo, vivir con todo esto. O sea, claro, es una narradora sobreinformada. Total. Nadie que no haya estudiado medicina o que no viva en una familia de médicos tiene ese acercamiento. También te confronta con el sistema médico hegemónico sin duda, pero también con el particular sistema de salud que tiene Estados Unidos, ¿no? En donde el temor es que no te operen de algo que no te cubría el seguro, porque después vas a tener una deuda millonaria que vas a tener que pagar con el único bien que tenés en tu país de origen, digo, ¿no? Sumado a la angustia de poder quedar ciega de por vida, ¿no? Y decían en el vínculo con la madre que la acompaña a Estados Unidos cuando le van a hacer la intervención, hay un increyendo a todo esto en el tempo de la novela, que estás todo el tiempo diciendo, ay, por favor, que esto salga bien, por favor, que esto salga bien. Que no te mantiene muy en vilo la escritura al mismo tiempo, porque no por ser preciosista pierde ese gancho literario, ese ritmo que tiene. Perdón, Carlos, te interrumpí.
Sí, por favor, que no sé qué decía, que por favor salga bien. O sea, esa tensión es verdad que es desde el comienzo. Igual acá preguntan si es autobiográfica la novela. Ella sí tuvo muchos problemas de visión desde muy chica, igual que Guadalupe Nettel, son dos escritoras que han tenido todo un tema con la ceguera, con la visión, de forma bastante importante. Sí. Sí, es muy angustioso ponerse en la piel de la narradora. Es una narradora con mucha información, con mucha conciencia de que le puede pasar. La tuvo desde siempre, la tuvo desde niña. Hay algo de ser la pieza maltrecha en una familia de médicos, en donde ahí también se juega una culpa materno-paterna, porque es una enfermedad congénita, o sea, hereditaria. También el lugar, yo al principio decía, dónde los pone la enfermedad a las personas, cómo nos cambia el dolor. Nadie es el mismo atravesado por un miedo tan abrumador como quedarte sin vista o con un dolor crónico. Y acá hay una persona que cada vez depende más de su pareja y es muy consciente de que depende cada vez más de su pareja. Y hay todas descripciones muy voraces. Esa es la primera palabra que me sale. Incluso momentos en donde le acaricia la cara para volver a reconocer los gestos de su novio, y se obsesiona mucho con las cuencas de los ojos, como si le quisiera arrancar los ojos, porque pasa a ser la extensión de sus sentidos, su pareja, algo que da mucho más en evidencia cuando ella viaja sola a Chile y queda en una silla de ruedas en, eh, en un aeropuerto, y se da cuenta de que, bueno, de cuánto estaba dependiendo de él y cuál es el vínculo dependiente que se entabla cuando hay alguien enfermo y otro que está dispuesto a cuidarlo, y hay amor, pero cómo se enturbia ese vínculo. Porque hay mucha impotencia de un lado, porque el otro pasa a tener mucho poder, y al mismo tiempo el que menos poder tiene más poder de manipulación. Toda esa parte me pareció alucinante, como de una autoconciencia de lo que le puede hacer a un vínculo la irrupción de la enfermedad. A ver si les encuentro algún fragmentito de eso, esto de la dependencia, que se ve mucho a veces en parejas en donde alguien tiene una enfermedad crónica y ya no se sabe quién cuida, quién es cuidado. Hay una cosa ahí endogámica que se empieza a armar. Acá dicen Borges y Kodama. Vos sabés que hay una referencia a Borges, porque en un momento la protagonista dice, bueno, ¿y cómo voy a escribir? Y alguien le dice, bueno, pero también hay escritores ciegos. Y le dice, no, hay solo uno, que no lo menciona. Sí, a mí por momentos me daba una cosa de Lazarillo de Tormes, por un momento de esta cosa de que la tienen que ir llevando. La escena de la silla de ruedas en el aeropuerto, a mí me generó una angustia espantosa. O sea, realmente fue uno de los momentos más cruciales de la novela, que me provocó físicamente, una angustia tremenda. Quien tenga el ejemplar de Eterna Cadencia, estoy en la página 48. Dice, apenas vislumbraba esa escena en la bruma, por lo que en ese momento vi con horror, con pavor, con verdadera consternación, era que yo estaba a punto de perder todo aquello que me proporcionaba Ignacio. Ya no iba a tener sus brazos para guiarme, sus piernas para encaminarme, su voz para ponerme sobre alerta. No contaría con su vista para suplir la ausencia de la mía. Me quedaría aún más ciega. Supe que me había ido adosando a Ignacio como una hiedra, envolviéndolo y enredándolo con mis tentáculos, succionando de él como una ventosa empecinada en su víctima. De este tipo de imágenes, en donde ella fagocita, se cuelga, corroe, es un poco que se va nutriendo, pero de un modo sí, bastante siniestro de esta pareja. Y al mismo tiempo con mucha compasión, autocompasión y compasión por parte de él. Ahí hay un gran amor también. Pero es también como algo, cómo irrumpe la enfermedad y cómo eso puede atravesar una relación. Uy, hay un montón de mensajes que no estoy leyendo. Salvaje o animal, dicen acá. Sí, hay todo un pasaje como de mucha animalidad.
Acá dice, hay otro escritor ciego contemporáneo en sus últimos años, Camilleri. No sabía que Camilleri se había quedado ciego. ¿Se acuerdan de Bailarina en la oscuridad con Björk y Catherine Deneuve? También si se trataba del sistema de salud. Recontra. Ay sí, qué angustia. Qué suerte que no me acordé de la película de Lars von Trier mientras leía la novela de Lina Meruane. Le hubiera sumado un condimento aún más perturbador. Acá Karina dice, yo leí Contra los hijos de Meruane, es excelente. Ah, bueno, hay un momento en relación a los hijos, esta es una pareja sin hijos, que también es una chica que viene de la clase media alta chilena, que es la clase alta chilena, la clase alta que tiene las nanas y estas empleadas domésticas que viven junto con las familias durante toda la semana y casi que son un anexo de la casa. Hay una de esas personas que se acerca a ella y les dice que por qué no tienen un hijo para que ella se los críe. Y ella dice, no necesito un hijo recién nacido, necesito un ojo recién nacido. Pero de este estilo de sutilezas, de encontrarle al lenguaje esa vuelta que faltaba para volverlo todo aún más perturbador, está repleta esta novela Sangre en el Ojo. Hay también bastantes referencias a cómo fue cambiando Chile por esto de su recuerdo y demás, y algo que desconocía es que en los edificios cercanos al Palacio de la Moneda, donde fue el golpe de Estado contra Allende, cuando ascendió Pinochet y la dictadura de Pinochet, que fue un bombardeo a la Casa de Gobierno de Chile, quedaron en edificios de alrededor las marcas de esos bombardeos. Y también ella alude a eso, ¿no? Como también cuando uno pasa por determinados lugares que conoció en distintos momentos de la vida, como que se sobreimprimen cómo fue en distintos momentos ese espacio, sobre todo con los espacios muy familiares, ¿no? Y está muy bien contada cierta parte de la historia chilena también, en estos recuerdos de esa Santiago que se sobreimprime con la Santiago contemporánea. Que además es vista por un español, eso tampoco es menor, porque quien le hace de traductor de su propia ciudad es, bueno, uno de sus hermanos en una interacción. También se ve como uno de sus hermanos, el hermano mayor, se quiso despegar de la responsabilidad de tener que cuidar a una niña que necesitaba de gente, por ejemplo, en la escuela. Esto de cómo tener a alguien enfermo crónico en una familia, cómo afecta a todos los vínculos familiares. Y qué pasa si quien los tiene, bueno, un gran discurso en torno a las enfermedades y una gran conciencia de sí y de su situación. Una novela inteligentísima, dura, bien escrita. Es como... Es durísima, pero es una alegría encontrarla. A mí me hizo acordar a una novela que aprovecho, es una novelita mucho más corta, quizás menos ambiciosa, muy hermosa, que se llama El trabajo de los ojos, de Mercedes Halfon, que es una autora argentina. Es periodista y es escritora, y en un momento me hizo acordar sobre todo, ella tiene es una novela autobiográfica y tiene otros problemas de la vista, y en relación a qué pasa si sos escritora, Mercedes Halfon dice, es un párrafo muy cortito, y dice, existe una vinculación entre mirar y escribir, estoy segura. Mi laptop parpadea. Qué hermoso. Y me parecería que podría ser un epígrafe de Sangre en el Ojo, aunque me parece que fue publicada posterior, así que no podría, 2017, sí, no podría, pero hacen su pequeño sistema Sangre en el Ojo y El trabajo de los ojos de Mercedes Halfon. Esta es una mirada más luminosa, esta es una mirada un poco más Turbia. más enroscada, más siniestra, más mucha. Bueno, después ella hace, publica otro libro que son 3 ensayos, que son a ciega, que son un libro de 3 ensayos. No leí. Yo leí 2 de los ensayos, el tercero lo tengo ahí pendiente. Muy interesante porque
obviamente toma otra vez el tema de la ceguera, pero también ahí sí con una mirada más sobre lo político, o sea, la ceguera como desde lo político, ¿no? Desde lo que se ve, lo que no se ve, esto de el poder está en el que ve, ¿no? En este ojo, en el gran hermano, en toda esta historia, ¿no? del ojo que ve. Muy interesante, muy interesante. El tercero se lo debo para la próxima. Y es que, claro, cuántos ojos mecánicos nos vigilan. Hay un momento que me hizo acordar también a Ensayo sobre la ceguera de Saramago, sobre todo porque ella en un momento, después de una intervención, pasa a tener una ceguera blanca, que es el signo que tienen en Ensayo sobre la ceguera, es un virus que no se entiende que deja a casi toda la población ciega. Gran novela, si no leyeron Informe sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera, Informe sobre ciegos. Me estoy mezclando, estoy haciendo un mashup con dos obras sobre ciegos. No, de la que estoy hablando es la de Saramago. Ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera, exactamente. Ensayo sobre la... O sea, muy, bueno, muy, muy recomendada, Lina, realmente gran... Lina Meruane, Sangre del Ojo, gran novela. Estuvo acá en abril pasado, en Montreal, recibió el premio Blue Metrópolis, gran intervención tuvo, y la verdad que siempre es un placer escucharla. Sobre todo, de nuevo, cuando ella también le hace el trazado con lo político desde Chile. Aparte, ella siempre dice que se hizo chilena fuera de Chile, ¿no? Entonces también tiene esa mirada desde un ojo, de un lugar diferente, desde otro lado, y cuando se da todo el tema de los estudiantes y las marchas y las protestas, bajo el lema de Chile despertó, ¿no? También de abrir los ojos, hace mucha referencia, todo con este tema de los cuerpos que no ven o que ven, o sea, todo traspasado por los cuerpos, ¿no? Ahora que mencionas eso, también están todos los ciegos después de las protestas en Chile, o los tuertos. Exactamente. ¿No? Producto de la represión policial que atacaban directamente a los ojos. Así que si se le puede seguir sumando metáforas a esta novela, me parece que... Ella ya lo hace literal, no sé si es tan metafórica igual. En los ensayos, sí, claro, sí, seguramente. Sangre del Ojo tuvo un premio, tuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, sí, en México, y está traducida a un montonazo de lenguas. Así que bueno, me parece una buena puerta de entrada para ingresar al universo de Lina Meruane. No sé cuántos, yo siempre pregunto, pero no sé cuántos de aquí así a mano alzada habían leído algo de Meruane o conocían la novela. Nora, levanta la manito. Por lo que dice Fernanda, el chat, Esther. Los que están en las otras páginas se me pierden porque no puedo ver. Bien, Ayelén, hay una... Hay unos cuantos. Ya tiene sus seguidoras. Bueno, nos vamos para la isla de Cuba. En realidad no, nos vamos para un lugar inexistente de la ciencia ficción latinoamericana, que es mi pequeño descubrimiento de esta Feria del Libro de Buenos Aires, esta última, que se llama Salomé, es muy chiquitita la tipografía de la tapa, de Elaine Vilar Madruga. Y que es un libro chiquito y enorme, o sea, una vez que uno se mete acá adentro, es un universo. Sí, que además está publicado por La Pollera. La Pollera es una editorial chilena. Sí. O sea que yo estoy llegando a la literatura cubana en la Feria del Libro de Buenos Aires gracias a un sello chileno. Para hablar de la circulación, ¿no? Y aparte porque Santiago fue ciudad invitada en la Feria del Libro de Buenos Aires este año. Claro, sí, yo estuve con Andrea Fictanovic, estuve con Pablo Simonetti, sí, hubo mucha gente grosa de Chile este año en Buenos Aires. Bueno, y gracias al trabajo de una librera, que me dijo, yo creo que vos tenés que leer esto, yo llegué a esta novela Salomé, que tiene sus años, acá fue publicada hace poco, pero es de 2013 originalmente, de esta autora cubana que me puse a ver un poco cuál era su recorrido, y que es inmenso su recorrido, es muy joven, nació en el 89, es claramente una de las
voces más importantes de la Cuba literaria actual. Hace de todo, es narradora, es poeta, es dramaturga, está licenciada en arte teatral, enseña escritura creativa. Sé que ahora tiene una última novela llamada La tiranía de las moscas, que si me dicen dónde la consigo, corro a leerla porque quiero leer todo lo que escriba esta chica. Sí, estuve viendo algunas de sus entrevistas. Es escritora también de literatura para las infancias. Entonces, a eso sí me resultó particularmente contrastante, porque esta es una novela muy fuerte, es una novela no en clave realista, sino en clave de ciencia ficción, que sucede en un tiempo indeterminado, en un lugar indeterminado, en donde hay distintas especies espaciales y viajes al espacio. Pero sobre todo es una novela muy perturbadora porque es una sociedad en donde hay un tabú, en realidad el tabú de la homosexualidad tiñe como buena parte de las relaciones esa y otros tabúes, y es una novela coral, está contada por distintos personajes de esta sociedad que ya desde el primer momento, por los nombres que son extrañísimos, por las referencias que son desconocidas, crea un mundo, ¿no? Un mundo con sus reglas, con sus códigos, con su lenguaje, con sus normas sociales. Y empieza cuando hay un viajero que encuentra huevos de una especie que son una suerte de sirenas, que no se sabe cómo encantan a los hombres y los dejan prendados de eso. Una especie absolutamente cara, difícil de conseguir, pero por los que todo el mundo pierde la cabeza. Y sobre todo la gente con algún tipo de poder pierde la cabeza. Se puede leer como cierto ensayo sobre el poder. Y a mí me hizo acordar algunas escrituras que son, que generan mundos nuevos, pero que generan también el propio código para leer ese mundo. Hay una cadencia en cómo cuenta los episodios, que ves cómo todos están atravesados por un deseo que es prohibido, y que lo que desatan estas criaturas es, bueno, es eso, es ese deseo desbocado, pero donde están dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Vos, Caro, la leíste ahora? ¿Llegaste a leerla entera? La leí debo confesar, me llegó el viernes. El viernes me llegó desde Buenos Aires, desde Argentina, y la leí este fin de semana, y la leí y la releí. O sea, la terminé el sábado y el domingo no pude no pude evitar la tentación, cual sirena, de volver a retocar mis subrayados y a encontrar en ese gran mundo perlitas, o sea, comentarios, frases y referencias como escondidas, nada, a descubrir. O sea, me parece que es un libro raro, entra dentro de este gran paraguas de libros raros. Yo había puesto en un posteo que hice hace unos días que no es apto para almas demasiado sensibles. No. Yo lo aclaro porque cuando alguna vez también acá hablamos de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, de los cuentos de pelea de gallos, que yo también hice un taller después sobre eso, hubo varios lectores y lectoras que me dijeron, no, Euge, todo bien con tu fascinación con la brutalidad, pero este es mi límite, como no la quiero pasar así mal leyendo, ¿por qué me haces esto? Así que ahora va con Parental Advisory, ¿vieron? Como los CDs de los 90. Sí. No es una... Tenemos etiquetado frontal con esto. O sea, tiene etiquetado frontal, exactamente. sí. Exceso de tremendismo. Exceso de tremendismo, hay momentos de mutilaciones, bueno, porque digo, es esta suerte de piratas del espacio que secuestran a estas criaturas maravillosas, pero bueno, se va complicando lo que esto genera. Es difícil contarlo sin spoilear demasiado,
sobre todo tiene un final muy particular que le hace conversar con una de mis novelas preferidas de la ciencia ficción escrita en el mundo y en todo tiempo y lugar, que es esta, que es Solaris de Stanislaw Lem. Solaris de Stanislaw Lem, que tuvo una adaptación, o varias adaptaciones al cine. La más conocida es la de Tarkovsky. ¿Tarkovsky? Sí. Y hay una con George Clooney. Muy mala, por cierto, la adaptación con George Clooney. Pero lo que genera esto, que es una nave espacial que orbita en un planeta, ese planeta genera como una suerte de hologramas de gente muerta que tienen un gran significado para esa tripulación. Y como encantados también, a la manera de las sirenas, son capaces de hacer cualquier cosa por sostener ese vínculo imposible, pero que casi que no se cuestiona porque, bueno, porque hay algo ahí que tira más que todo el resto. Y lo que generan estas criaturas, a la que uno de sus captores llama Salomé, es justamente esto. También es una reescritura de la Salomé de las escrituras, de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, de la Torá. Claro, porque Salomé es la chica, la princesa, que exige la cabeza de Juan el Bautista a Herodes. Herodes es el que manda a matar a todos los niños cuando se entera de que existe Jesucristo, que además cree que es una reencarnación de San Juan Bautista. No sé si estoy contando bien la parte bíblica, pero sí que al saber que es esta princesa, que además le exige eso porque hace un baile y el rey queda encantado con ella, entonces le dice, te voy a dar cualquier cosa que me pidas, y ella le pide la cabeza que antes le había pedido a la madre. En realidad le hace un encargo a la madre, Salomé. Y le lleva la cabeza de este profeta. Hay algo que uno sabe, que si la criatura porta el nombre de Salomé, no va a salir demasiado bien con la gente que esté dispuesta a enfrentarla, ¿no? Realmente. La de Oscar, acá están... Y la de Oscar Wilde, miren, porque esto solo lo hago para seducirles. La de Oscar Wilde Es para esta belleza preciosa que me heredó mi madre, que también es una, bueno, que es una reescritura justamente de las escrituras, también una obra de teatro dura, fuerte, donde ruedan cabezas. Acá ruedan cabezas y otros miembros, porque como les contaba al principio, el tabú de la homosexualidad es como una doble moral en donde la sociedad permite las relaciones homosexuales hasta la adultez, o sea, como si fuera un juego de adolescencia. Y hay dos varones que tienen un vínculo de amantes hace muchísimo tiempo, uno podría ser el heredero del trono, entonces cuando crece le dice esto ya no puede seguir, porque además están ya hablando de nosotros. Y la única manera de sobrellevar ese tabú es que él se convierta en un eunuco, no el heredero, sino su amante, ¿no? A lo que ahí sí les voy a spoilear, él está dispuesto a hacer eso, a la manera de Game of Thrones, así que hay alguien ahí que... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Salomé, la que decapitó a Juan el Bautista, sí, lo pidió su cabeza, no le decapitó ella. Que además tiene muchas grandes obras de la pintura, versan sobre el tema de Salomé y la cabeza de San Juan, que además es una imagen sumamente perturbadora. Y a propósito de esta escritura, yo les quiero hablar de esta novela que se llama Plop, de un escritor argentino bastante desconocido, falleció, un joven, llamado Rafael Pinedo, que esta historia podría pasar en paralelo a Salomé, tranquilamente, en el planeta al lado. Sí, real. Con una brutalidad similar, en donde ahí el tabú, hay un gran tabú de esa sociedad, que es que no se permite mostrar la lengua en ningún caso. Entonces, comer en presencia de otros es algo peligroso, ni hablar del sexo oral, y bueno, y la tentación que hay
como todo, ¿no? Lo prohibido, si no, no hay trama. Pero también en una atmósfera muy agobiante, en donde los escenarios son de lodo, donde todo es brutal, donde los niños nacen. Se llama plop porque al protagonista le ponen así, porque es el ruido que hizo al caer de las piernas de su madre mientras caminaban en el barrio, y ese fue su parto. Y quien sobrevivía a esas condiciones de nacimiento, bueno, seguía viviendo. Y en otro orden de cosas, a otra novela que algo me hizo acordar por cierto tono coloquial que Elaine Pilar Madruga pone en la narración, porque te das cuenta que es una novela escrita en la actualidad, por algo el uso del castellano, y hay una novela que parodia la brutalidad de la esclavitud, de también un escritor raro argentino, que es Pablo Cachajian, que se llama Gracias. También novela rara, empieza en un universo en donde todos son esclavos, pero hablan como si hablaran dos porteños del siglo XXI. Entonces, donde situaciones que en otros tiempos estuvieron naturalizadas, por el uso del lenguaje coloquial te hacen un ruido espantoso, porque entonces no sabes dónde situarlo, ¿no? Es como si existiera un señor feudal, pero no sabes qué tiempo es, porque hay algo del habla que es muy contemporáneo. Para mí se inscribe dentro de cierta tradición de novelas perturbadoras, extrañas. Está buena con el ingrediente que está inserto en un género, ¿no? Y aparte, un dato curioso es que son todos hombres. O sea, la novela son todos... claro, todos los narradores son varones. Los narradores son hombres, y de repente estas criaturas que uno descubre, o sea, empieza a descubrir qué tipo de criaturas son y cuán poderosas sirenas pueden ser, pero en un momento en el libro, que a mí me pareció curioso, hablando del nacimiento de estas criaturas, dice, no, me parece que no quedó ni una menos, o una menos. O sea, la referencia a esta cosa de la mujer, del movimiento ni una menos, me pareció así como que daba estos pequeños guiños, sobre todo en esta cosa del gobierno, de los gobiernos llevados por hombres siempre, ¿no? O sea, todo el tema de poderío estaba ahí. Les voy a leer, a ver, un pedacito. Dice, ¿juras que harás por mí lo que sea? Digo bien, lo juro, Ero, lo juro. Bajó la cabeza y cuando volvió a mirarme había algo en él, un no sé qué demasiado terrible. ¿Juras que harías por mí lo que sea? Digo bien, lo juro. Entonces harás esto porque es la única forma que te permitiré marchar a mi lado. Quiero que seas castrado. Los sacerdotes dicen que la maldición del tabú solo se limpia si uno de los culpables ofrenda su carne y culpa a los dioses. Hazlo. Solo así creeré que realmente lo sientes. ¿Un eunuco? Pregunté. Un eunuco, afirmó él, insensible. Si por mí eras capaz de volver a la esclavitud, ¿por qué entonces no cumples con este capricho mío? O mejor aún, con esto que te pido en virtud de que ensuciaste mi nombre y mi hombría. Era cruel, exigía un pago alto. Bueno, y es también como toda esta gente está muy atemorizada por su deseo, porque estas criaturas generan algo incapaz de controlar, como todo deseo cuando es genuino. Hay algo ahí arrasador, que no tiene nada que ver con la acción racional con arreglo a fines, diría Max Weber. No tiene nada de acción racional, nada de acción racional, es pura sensación, puro sentimiento, puro cuerpo puesto en acto. Y también al principio, por ejemplo, hay toda una narración del que lleva los huevos, de esta suerte de pirata interestelar, que dice, por favor que no estallen ninguno de estos huevos mientras yo estoy... Y empieza a ver cómo se perturba la tripulación y cómo en cualquier momento va a tener un motín, cómo no va a haber razón, no va a haber razones, o sea, la palabra no va a servir más para nada. Y lo que decía Caro, que muy al final de la novela se revela la identidad
de estas criaturas, porque además uno está muy condicionado porque se llama Salomé, la única criatura que conocemos y que está nombrada, entonces la pensamos de un modo que después la novela va a complejizar. Todo esto estamos hablando no sé hace cuánto, en 92 páginas, este tamaño de páginas. Esa cosa ¿no? chiquitita, adentro hay un mundo infinito. Sí, pero además porque te mete, ¿vieron cuando empieza episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, la primera de George Lucas? Que empieza como en una galaxia lejana, no sé qué, no sé cuál, ya estoy acá. Ya empezó, es el episodio 4 de hecho, y era la primera película que hacía. Algo de esto logra esta novela, o sea, te mete en ese código, en esos personajes, en esa manera rara de nombrar algunas cosas, sin dar ninguna explicación, y hay un verosímil que sostiene que pasa a ser el real de la novela, con, con mucha economía de recursos al mismo tiempo. Bueno, interesante, rara, linda, alegría de la literatura. Sí, También muy pasa lindo, eso, se muy está lindo, muy lindo mucho, descubrimiento. bueno. Muy lindo descubrimiento. Aparte de contarles que también tuvimos un pequeño intercambio con Elaine, así que posiblemente en el futuro esté acá en Inspiradas con nosotros, así que esperemos tenerla ya para el año que viene. A ver, porque viene seguido, créase o no, viene seguido a Toronto. No sabemos por qué todavía, porque todavía estoy sin descubrir, porque todavía no he hablado por qué ella, su segundo hogar es Toronto. También que ha sido un misterio, porque cuando Eugenia me la nombra, yo tampoco tenía mucha idea, y de repente cuando empecé a hablar con ella, empezamos a mensajearnos, me dice que Toronto era su segundo hogar. Así que esperamos, o físicamente o online, esperamos tenerla en Inspiradas en algún momento para sacarnos unas cuantas dudas. Qué alegría. Yo ya estuve escuchando algunas de sus entrevistas y muchas son sobre su literatura infantil. Sí. Entonces es un contraste porque nada que ver con este universo lleno de horrores, mutilaciones, deseos, asesinatos. Claro, nada que ver la clave con otra parte de la literatura. Y es hoy la escritora cubana que más publica en Cuba. O sea, hoy es impresionante y en tan corto tiempo, porque realmente es muy joven. Sí, claro, es muy joven. Acá dicen, hablamos de Solaris, vi ambas versiones de lo clásico de Tarkovsky a lo chabacano de Clooney. Sí, es muy mala la de Clooney. Sobre todo porque el planeta que define Lem debe ser una de las narraciones, porque es mi novela de mis preferidas de ciencia ficción, porque el planeta no tiene ningún sentido, o sea, solo te lo puede narrar la literatura, porque es un planeta con olas que generan ciudades que se diluyen en donde uno se puede parar momentáneamente y puedes tener una visión, quiebra como muchas lógicas desde la gravedad, de cómo se mueven los elementos. Y obviamente Tarkovsky cuando filmó Solaris no tenía ningún recurso para hacer esto, pero ya en el siglo XXI, cuando salió la otra, dije, a ver qué va a hacer con el planeta, porque con esas descripciones de ese planeta loquísimo, que es como un cuadro de Escher, que desafía las proporciones y las dimensiones y la gravedad, y no hicieron nada, hicieron como un halo azul. Bueno, una falta de respeto, o sea, mal. Pero la novela es buenísima. Incluso aquellos que no disfruten mucho de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción buena termina siendo profundamente existencialista. O sea, habla de cosas muy densas del alma humana, con la excusa de situarlos en contextos fantásticos. Preguntas, manifiestos, dudas, intervenciones. ¿Habían leído algo de Elaine Vilar Madruga? La más desconocida. Esa sí, esa fue perlita, ¿eh? Quiero que la lea el mundo. ¡El mundo! Sí. A mí me da mucha alegría la literatura latinoamericana. Estoy medio sesgada por mi propia agenda de lectura, pero porque se está produciendo mucho y muy bueno. O sea, muchísimo, y la verdad que muy bueno. mucho, aparte muy bueno, pero mucho.
O sea, a mí lo que realmente me da alegría, es que, digo, Latinoamérica siempre tuvo muy buenos escritores, pero esta es una cantidad que realmente no llegas a leerlo todo. O sea, nunca uno llega a leerlo todo, pero cada vez son más los que esta novela la tenés que leer, o este libro lo tenés que leer. Y la producción de cuentos, digo, hay un montón de cosas que están produciéndose, que es un hervidero que quiero tomar esa sopa todos los días, quiero tomar de esa sopa. Y es inabarcable, es la angustia que se Angustia apodera absoluta. de los lectores y lectoras. Por eso esto de tratar de traer un pedacito de Latinoamérica acá a Canadá, y compartirlo también, o sea, digo, cuando vemos el chat, todas las intervenciones que son de distintos lugares, de Argentina, de Chile, de México, está buenísimo, porque de algún modo sí se produce este intercambio cultural que nos hace falta acá, que estamos medio aislados, y estamos un poquito alejados, y conectamos con estas otras miradas, no solo lecturas. Una alegría ser parte de este círculo del bien. Y vamos a hablar de Samantha Schweblin. Argentina, Samantha Schweblin, multipremiada Samantha. Sobre todo su último libro de cuentos, 7 casas vacías, ganó en su momento el premio Ribera del Duero, y después ganó el Booker Prize, ¿no? Sí, el Booker. Estoy diciendo bien. Así que es una de las escritoras argentinas con más reconocimiento internacional. Samantha vive ya hace más de 15 años en Berlín. Ahí da talleres de escritura. Yo la conozco desde que éramos muy chicas. Ella iba al taller de Liliana Hecker, con casi un dream team de esa generación que estudió con la escritora argentina Liliana Hecker, gran escritora y gran tallerista, donde se formaron gente como Inés Garland, Pablo Ramos, Margarita García Roballo, Samantha Schweblin. Fue como un semillero de una generación muy inspirada de escritores y escritoras argentinos. También contar que en Argentina hay una gran cultura de talleres de escritura. Mucho, sí, claro, es verdad. Es verdad, hay una gran cultura de talleres de escritura. Sí, de revistas literarias. Bueno, hay un campo bastante fértil. La primera novela que Samantha Schweblin escribió fue esta, que Distancia de Rescate. Distancia de Rescate, ella antes era conocida como cuentista. Pájaros en la boca, El núcleo del disturbio, son algunos de los de sus libros de cuentos. Y de hecho, podría ser un cuento largo, y es una novela, si se quiere, pero tiene una estructura más pensada como novela. Es la historia de Amanda, que es una mujer que llega con su hija chiquita de vacaciones a una casa de campo, y ahí conoce a otra mujer llamada Carla y a su hijo David. Y mientras toman mate, Carla le cuenta que su hijo tuvo una enfermedad y que desde entonces ese hijo nunca volvió a ser el mismo. Y hasta acá podría tratarse de una historia bastante común, pero claramente no lo es, porque según Carla, parte de su hijo ahora vive en otro cuerpo. Ahora vive en otro cuerpo gracias a los oficios de una curandera de la zona, que en el momento en donde ella lo llevó con una fiebre y con un estado muy malo, lo salva de la muerte. Entonces hay una mujer que ve en su hijo la definición de lo siniestro, o sea, cuando lo familiar se vuelve absolutamente ajeno. Es una madre que pasó de estar temerosa a la muerte de su hijo a temerle a su hijo, o sea, le tiene miedo a su propio hijo, porque no lo reconoce justamente. Y ahí la novela, en parte, instala 2 preguntas. Pero instala una pregunta que es, ¿qué es más aterrador? ¿Perder un hijo o perder su alma? O sea, como si hubiera quedado una persona vaciada de contenido o vaciada de sentido. Realmente es la definición de lo siniestro, es verse en lo familiar, en eso que uno más conoce, y no reconocerse, no reconocer a ese otro que está ahí.
Y a partir de acá empiezan dos claves de lectura. Esta novela sí la deben haber leído más. ¿Quién leyó? Sí, hay mucho comentario acá en el Fue chat. muy popu, sí, Esta bien. sí, esta viene. Quienes no la hayan leído, qué suerte tienen, porque la van a pasar muy bien. Hay mucha mano levantado, Patricia, acá, muchos que la han leído. Sí, porque fue como un super hit. Ahí a mí se me abren dos claves de lectura. Yo la leí varias veces, la leí en una clave primero y traté de forzar la otra clave después, porque mucha gente me dijo que la leyó en la otra clave, que es la clave fantástica o la clave realista. Porque ahí aparece, donde transcurre esto, es un pueblo donde hay agroquímicos, una situación real de buena parte del campo argentino, sobre todo en las cosechas de soja, con las semillas transgénicas, Monsanto, todo esto que requiere de un tipo de pesticidas particulares que son como muy tóxicos. Y en este pueblo hay niños y niñas que tienen distintas deformidades o distintos retrasos madurativos. Entonces medio que andan como zombies por ese pueblo, o esta persona los ve pasar en más de una oportunidad. Entonces habría una lectura realista que es, bueno, hay algo que está modificando, o sea, que está haciendo cosas en los niños, y por eso hay algo del desconocimiento, de no entender, de hay una enfermedad. Y hay otra que es la clave fantástica, que es el alma. Para salvar a ese niño hubo que sacar parte de ese alma y llevarla hacia otro recipiente. Esta transmutación. A ver qué dicen ahí de la lectura realista. Fuerza la lectura realista, me parece, hay algo que no cierra. Yo la leí en clave fantástica. Mi instinto lector me llevó a leerla en clave fantástica. Pero bueno, también hay posibilidades de leerla en clave realista. Ahí me compartirán después cómo la leyeron. Y esto da la posibilidad de que la protagonista hable del vínculo que tiene con su propia hija y de la distancia, o sea, de esta mujer que va a este lugar como para pasar las vacaciones con su hija esperando que llegue su marido. Y el vínculo que tiene con su propia hija le da lugar a la distancia de rescate que alude el título. Que es algo que se le ocurrió a Samantha Schweblin y es maravilloso, porque además Samantha no es madre, entonces que se le haya ocurrido cómo nombrar la distancia invisible que tienen tanto madres y padres, ese hilo que se puede cortar o no, a cuánta distancia están los hijos de rescatarlo. ¿Están en el mar? Ok, ¿dónde en el mar? ¿Qué tan adentro del mar? ¿Están cerca de una pileta? ¿Qué tan cerca de la pileta? ¿Voy a poder hacer los pasos necesarios para tirarme esa pileta y salvarlo, para entrar a ese mar y salvarlo, para estar cerca de ese balcón y salvarlo? A eso alude con este concepto que acuña, que es la distancia de rescate. Bueno, es muy simpático porque ella en una entrevista dice que cuando le dicen cómo podía escribir algo así sin ser madre, dice, pero yo tengo muchos años de ser hija. Dice, tengo mucha experiencia. Acá Graciela me hace una pregunta muy pertinente. Muy bien, ¿por qué somos presas del pensamiento dicotómico? Me dice, clave realista fantástica, ¿por qué la dicotomía? ¿Por qué no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo? Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, puede haber una parte de una cosa y de la otra, pero una vez que se cuela la clave de lectura fantástica, el verosímil ya se corre o sea, si un poquito, acá Sil Rodríguez dice, Samantha juega siempre con un borde, exactamente, siempre te deja un poco, hay muchos relatos cortos que te dejan con la duda, pero buena parte de los relatos su resolución es fantástica. Pero sí, es una gran constructora de atmósferas, tanto en los cuentos como en la novela, o sea, esas atmósferas que crea, que genera todo el tiempo, digo, es el borde, es el límite, no sé si es fantástico o realista. Bueno, Schweblin tiene una escritura muy particular que hace, bueno, esto que la novela puede ser leída casi como una historia de terror, o sea, en la que parte de un ser puede abandonar un cuerpo a la manera de los fantasmas o de los espíritus.
y por otro lado como una historia en clave realista porque no se sabe efectivamente si lo que esta mujer cuenta acerca de su hijo es cierto o si se trata solo de una fantasía. Porque hay toda una parte de la novela que es una conversación donde la madre está medio noqueada y tiene una conversación con un niño que también hace dudar. Esto de estar en un gris, también puede ser una mina que está recontra loca y que lee Y cualquier delira. cosa y delira, claro, totalmente. La clave realista es esa en realidad. O hay muchas claves realistas posibles también. Por eso tiene más de una lectura. Porque hay un momento en que la historia está contada a través del diálogo entre David y Amanda, que está acostada en un lugar oscuro, o sea, sin que el cuerpo le responda, que ella dice, bueno, es por los gusanos, no sé si se acuerdan, quienes lo hayan leído, sin aclarar nada más. Y este niño le va haciendo preguntas a ver cuándo fue el momento exacto en que pasó algo que no debería haber pasado y que hace que su vida ahora corra peligro, porque ahora la niña está en peligro. O sea, hay una mujer que le contó a otra que su hijo no es más su hijo. Y hay y la hija de esta señora que va a una cosa del campo, que se sienta en un lugar que puede ser una mancha o puede ser un agroquímico realmente muy tóxico, no lo sabemos. De repente está de vuelta en esta situación, en donde no sabe si su hija se va a salvar. Y hay ahí un suspenso muy administrado a cuentagotas en algún punto, ¿no? Gran administradora de suspenso, por cierto, y de tensión. Gran administradora de suspenso. Maestra. Sí, y en crear estos climas de tensión y de instalar la sensación de que, como dice, en un momento la protagonista dice, tarde o temprano algo malo va a suceder. Entonces, en toda la novela está esta sensación de expectativa como de lo inminente, ¿no? Hay una tensión que va creciendo a medida que avanza la novela, que a veces se vuelve muy exasperante, o sea que es un libro muy difícil de soltar, hay que leerlo como de un tirón hasta el final, se lee muy rápido. Bueno, se lee muy rápido, aunque hay que ir volviendo hacia atrás, porque uno está embalado y después dice, pero pará, ¿qué fue lo que me dijo en las páginas atrás? Hay que hacer un poco de detective. Y además tiene un desenlace que no importa cómo lo leamos, en cuál de las claves, hay una que es más perturbadora que la otra, que hacen que te corra un escalofrío fuerte por el cuerpo. Así que hay que estar preparados para el final de la novela. No sé cuál me asusta más de los finales, y la lectura realista, que sería que los agroquímicos son este veneno invisible que malforma tanto el cuerpo como el carácter de los chicos, o algo ya más sobrenatural, que es que una curandera logre salvarlos a condición de que abandonen su cuerpo y ahora vivan a medias en los cuerpos de otros chicos. Si optamos por la segunda, dado que la hija de Amanda, después de sentarse directamente en un charco de agroquímicos, está a punto de morirse, y ella accede a llevarla a la curandera, se podría inferir que así como antes el hijo de Carla abandonó su cuerpo, ahora es la hija la que abandona el suyo. Bueno, sí, voy a avanzar para depositarse precisamente en el cuerpo de ese chico. Entonces todo se vuelve mucho más perturbado. Y aparte venimos de Lina Meruane con toda la data médica, clínica y científica a pasar a la curandera de Samantha Schweblin. Sí. Pero es una novela que lleva al límite el pacto de realidad con el lector. A mí me hizo preguntar hasta dónde se puede forzar el verosímil y que siga siendo una historia realista. Digo, se mete en el terreno de lo sobrenatural. Hay alguien que postula ahí que un niño supuestamente abandonó su cuerpo y se alojó en otro. Y hay un momento muy fuerte en donde dice, ¿qué pasa si un día un hijo te dice, no soy yo? Entonces te confronta algunos grandes miedos de la maternidad y de la paternidad. En general en las ficciones de Samantha las familias aparecen como espacios enrarecidos, o sea, durante todo el tiempo, si hay una familia, al interior de eso que parece tan seguro puede pasar cualquier cosa.
Bueno, así que es una novela que también genera cierto vértigo lector. ¿Cierto? Sí, sí, es una historia incómoda, o sea, es una historia bien fuera del lugar de confort. Para mí lo de las relaciones familiares es una excusa que Jovelyn encuentra para poner en escena cierta oscuridad, cierta locura, que a veces consienten los vínculos más cercanos. También, bueno, estos temas aparecen en otras de sus ficciones. Cuéntenme, Mini, quienes lo leyeron, ¿cuál fue la lectura, las impresiones? Pueden, Acá dice, Ciel Rodríguez, en 7 casas vacías, todo el tiempo es así, familias muy disfuncionales. Ahora voy a hablar de ese libro de cuentos. Perdón, bueno, ¿Samantha escribe en intervengo. español o viviendo en Alemania escribe en alemán y la traducen? No, escribe mega en español. Español, sí. disculpa, alguien, creo que sí, Rodríguez. Sí, yo, Sí. perdón. Yo yo doy talleres, Eugenia, y en la pandemia di distancia de rescate, y tengo talleristas que son lectoras voraces y que les gusta Samantha, estaban indignadas con la vuelta de que aparece la curandera. Me decían, pero se cae todo el relato. Y digo, no, chicas, paren un poco, estamos en el borde. Samantha, hay entrevistas donde dice que ella no le interesa el tema de la dicotomía de fantástico y realista, le interesa lo siniestro de lo cotidiano. Entonces, ¿qué pasa si vos tenés un hijo que de pronto no sabés si sigue siendo tu hijo o no? Es lo peor que te puede ocurrir. Y a la vez, si el texto se llama Distancia de rescate, vos sos una madre que realmente estás muy preocupada porque ese hijo no se te vaya, ese hilo no se corte. Así que es tremendo, tremendo, tremendo. Me da angustia de pensarlo. Y por otro lado, esta cuestión de que Distancia de rescate se transformó en un sintagma que define esa distancia, ese vínculo que sentimos, ¿no? O sea, yo soy madre y digo, pero esta chica, ¿cómo? ¿De dónde lo sacó? Yo también me lo pregunté. Y la escuché diciendo, bueno, yo soy una experta hija, no soy una experta madre, pero soy una experta hija, ¿no? Y nada, y lo que yo decía ahí es una cosa, me parece un vuelco interesante, sin spoilear, es que los relatos están transitados por madres con hijos, pero terminan con los padres, ¿no? No sé. También, No sé. total, total. Francisco Gracias. dice, Cortázar decía que su manera de entender la realidad es fantástica, divino, muy, muy a tono, me generó mucha angustia, dice Marité. Patricia, tensión, esperen que se me fueron. Susana dice, podría pensarse en esos hijos que se vuelven adictos a las drogas y dejan de reconocerse como tales. Pero ¿cuántas otras situaciones hay en donde uno puede desconocer a alguien que conoce? Hay cuentos de Samantha que sigo pensando, dice Gaby. Dice Víctor, a mí lo que me encanta de Distancia de Rescate es cómo cuenta la estructura, cómo está construida, esa más allá de la historia totalmente. Claro, además los puntos de vista que construye, según quién, desde dónde se cuenta cada cosa. Sí, Fernanda. Sí, eso quería sumar justo a lo que leía Eugenia, que hay algo en cómo eligió contarlo, que a mí tenía que salir de casa, lo metí en la cartera y paré en un estacionamiento en la columna, no podía parar, porque este niño guiando a esta mujer que está media perdida, yo ya no me importaba si era realista o que quería saber qué pasaba. Esto de, bueno, vos seguime, bueno, pero enfocate, seguime en lo importante, tenemos que llegar a un punto, después, bueno, ese desenlace tan atroz, como dijo Eugenia, cómo eligió contarlo se suma a una historia tremenda y es un libro que uno no puede soltar y que por suerte resiste relecturas. Es un libro hermoso al que llegué hace muchos años por Eugenia, por eso la amo tanto. Ay, muchas gracias, qué orgullo que haya llegado esta novela por mí. Gracias por compartir. Bueno, esto sí es para los que lo hayan leído. Hay una vuelta más, que es que si este momento en donde esa persona está tirada, inconsciente, y quien la guía que le dice tenés que seguir, concentrate en lo importante, lo que contaba Fernanda, es el niño, cuya madre descree que sea totalmente su hijo, y lo que se pone como hipótesis es que la hija de esa persona ahora está un poco en ese niño, un poco quien le habló durante todo el tiempo es su propia hija. Chan. Breaking.
El meme del... De que le explota la cabeza. Pero bueno, quienes no leyó, hagan como si no escuchaban esta parte y total se van a olvidar cuando estén atrapados por el resto de la novela. Hay un cuento de Samantha Schweblin que se juega justo en este límite, que a mí me llamó la atención que no se hablara más cuando en Argentina se discutió el derecho al aborto. No se hayan acordado más de este cuento, que se llama Conservas, que está en este libro, en Pájaros en la Boca, que es como una historia de ir hacia atrás en un embarazo, pero de un lado que es biológico, de una manera que es biológicamente imposible. Pero es como, sí, arrepentirse de una decisión de pareja y por un mecanismo fantástico poder ir hacia atrás. Muy interesante, ahí no se puede contar mucho de Ahí no. la trama, es un cuento muy breve, que ella puede condensar cosas muy complejas en apenas tal vez algunas imágenes. El cuento Conservas solamente está como anudado en imágenes muy potentes, bueno, que en este caso plantean el derecho de las mujeres en última instancia, pero sin ningún panfleto y sin ni siquiera mencionar ni una vez la palabra aborto, o sea, corre por otro carril la narración, pero claramente se refiere a eso. Y después quería hablarles, bueno, de 7 casas vacías, que es el libro de cuentos que ganó el Booker, que ganó el Ribera del Duero. Quienes estén en Argentina, Páginas de Espuma publica, es una editorial española, pero publica acá, imprime acá, lo cual hace que sus precios de tapa sean bastante más accesibles que las novedades que nos llegan desde España. Acá dice Lore, amo Papá Noel, duerme en casa. Buen caso. Samantha escribe, dice Rodrigo, y cuando termina le dice al lector, listo, el problema es tuyo ahora, jaja. Total. El problema es tuyo porque no podés dormir. O sea, pensando en cada... Me pasó, durante el fin de semana, releí creo por enésima vez 7 casas vacías, y cuando uno relee, es, de nuevo, releer también los subrayados, las etiquetas y todo. Y de repente, a las 4 de la mañana, me desperté pensando en 7 casas vacías, que no puede ser, o sea, no, basta. Pero esta cosa perturbadora queda ahí todo el tiempo. Sobre todo por estas intersecciones que hace sobre las relaciones intrafamiliares, o sea, del cotidiano, ¿no? Lo siniestro del cotidiano, cómo lo va llevando, es perturbador. Es muy perturbador, es muy perturbador. Yo ayer volví a leer, que ese sí que no había tenido una relectura, el cuento más largo de 7 casas vacías, que es La respiración cavernaria. Ah, no hice una adenda, que hay una adaptación cinematográfica de Distancia de Rescate. Sí. Que está en Netflix, protagonizada por Dolores Fonsi. Creo que Samantha tuvo que ver en alguna parte le habían propuesto habían hecho varias propuestas sobre Distancia de Rescate para llevarla a la pantalla grande, y la de Claudia Llosa, que es una directora peruana, dice que cuando se juntó con ella a tomar un café, a los 20 minutos sabía que ella era la indicada. Y uno de los temas es que ella colaboró en la escritura del guión de la película, y ella siempre rescata mucho la generosidad de Claudia Llosa a la hora de intervenir casi en toda en cada parte de la película. Está en Netflix, acá en Canadá se puede ver, así que, porque no todas las películas se pueden ver acá en Canadá, así que esta se puede ver, es maravillosa, genial, Dolores Fonsi, véanla. De todos modos, no se preocupen, va a ir en el PDF de mañana, van todas las referencias. En La respiración cavernaria es un cuento, es una obra maestra. Más allá del argumento,
sea, cómo va haciendo que una persona que olvida, es una mujer, la protagonista es una señora ya de una edad avanzada, que no se dice exactamente qué tiene, pero pareciera tener algo parecido al Alzheimer o alguna enfermedad que afecta directamente la memoria, y que ya cuando empieza el cuento, ella tiene una lista que lleva con ella todo el tiempo en el bolsillo de lo que sea que tenga puesto. Es una lista que dice clasificarlo todo, donar lo prescindible, embalar lo importante, concentrarse en la muerte, si él se entromete, ignorarlo. Y es como, ¿ustedes vieron la película Memento? Donde había alguien que no tenía memoria ni de mediano, ni de corto, ni de ningún plazo, porque la perdía cada 2 minutos la memoria, que se dejaba a sí mismo indicaciones para levantarse y saber dónde estaba, y quién le caía bien, y de quién tenía que tener cuidado, y entonces se dejaba notas a sí mismo. Hay una peli también muy angustiosa de Julianne Moore, que ahora no me acuerdo el nombre de la peli, pero que es una experta en enfermedades degenerativas que tiene esa enfermedad, entonces se va dejando a sí misma instrucciones para cuando no recuerde o no sepa qué hacer. Entonces, esa es la Esa protagonista que película está se con... filmó en Toronto. ¿En serio? Sí, se ¿Cómo filmó se en llama Toronto. la peli? No me No me acuerdo ahora el acuerdo, nombre. pero sí, porque Alguien aparte va... La de hay, Julianne Moore, sí. porque hay un café que se llama Café Diplomático acá. Alice dice sí, Alice, sí, Alice se exactamente. llama. Exacto. Y justamente él se encontraba, pasaba por ese café, así que todos los que vivimos acá supimos que la película se había filmado acá. Bien, bueno, pueden hacer hasta el tour, el tour de, como hacen de Sex and the City en New York. Gabriela dice, páginas, editó La respiración cavernaria ilustrado, es precioso, lo quiero, lo necesito, lo deseo. Termina este Zoom y lo pido. No sabía, muchas gracias por el dato. Un hombre sin suerte, acá mencionan el de las listas de Lola. Bueno, acá hablan de los distintos cuentos. En La respiración cavernaria, el laburo que hace es, primero pone una situación similar a la que veíamos en Sangre en el Ojo de Lina Meruane, cuando hay una pareja en donde uno está muy imposibilitado y descansa en el otro. Entonces, esta mujer vive con su marido, que es un tipo que no puede comprar nada por fuera de la lista de la compra que le da la mujer. Es casi un sometimiento a voluntad para no perturbarla, y al principio no entiende si es una déspota ella, hasta que de repente te das cuenta de que no, que olvida todo cada vez menos tiempo. Y el marido empieza a hacer un vínculo con un niño que va al patio. Y ahí piensa también la llegada de lo otro, alguien que cada vez tiene menos certezas de sí misma porque está perdiendo la memoria. ¿Qué pasa cuando llegan unos vecinos que en principio van a tomar la casa vacía de al lado, o sea, que son gente de otra clase social? Y a ella lo perturba lo desconocido, todo lo que no puede manejar, que es el mundo entero, porque casi no sale de su casa. Pero mientras maneja a ese hombre que vive en esas 4 paredes, y además él le informa de todo lo que pasa afuera. De hecho, ella se siente traicionada porque lo ve hablando a través de la ventana con el niño. Cuando llega la hora de la cena, que es cuando él la pone al tanto de los eventos del barrio y de los negocios y de la vida cotidiana, nunca lo menciona el niño. Entonces es como una traición para ella. Él tiene una vida por fuera de lo que ella puede escuchar. Él es muy impedido además físicamente, no solo el problema de memoria. Y ahí también juega con nuestro cerebro, Samantha Schweblin, porque te va dando una información entrecortada, que es el punto de vista de esta mujer, que no es un narrador confiable, porque es un narrador que sabes que está perdiendo la memoria, pero la escritura se va con ella, y es su punto de vista. Entonces vos no tenés otro punto de vista del cual agarrarte, hasta que aparece un tercer personaje, que es una vecina, que es en parte víctima de la enfermedad de esta señora, víctima real por un hecho concreto, y víctima a nivel simbólico porque le recuerda todo el tiempo, en su falta de memoria, una pérdida. Como si alguien le preguntara a otro, che, ¿y tu hijo cómo está? Y le dice, no, mi hijo se murió. Y al otro día le dice, che, ¿y tu hijo cómo está? Che, no quiero decirte más que mi hijo se murió, no quiero conectar con eso todos los días, salga
a sacar la basura. Y no es alguien cínico, es alguien que está tomado por esta enfermedad y realmente no recuerda. Entonces ahí hay todo un juego de estilo del punto de vista y cómo se ve el mundo según cuál es la información que tengas, y en este caso hay una información que está deformada por un problema físico de falta de memoria, que es muy genial lo que hace. A nivel narrativo es muy genial, es muy genial. Termina el cuento y decís, qué hija de puta, claro. Como, es muy, no, es genial, que es muy genial, es eso. genial, Muy es muy genial. genial. Genial de estructura. Montessori sabe mucho de estructura de cuento, como un relojito. En este cuento eso queda como muy, muy en evidencia. También hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es el de la madre, el primero, el que abre el libro, que se llama Nada de todo esto, que es el vínculo de vuelta entre una madre y una hija, y cómo la mujer la lleva a ver, la madre la lleva a mirar casas, porque está obsesionada con el estilo de vida de los ricos. Entonces sale con el auto a pasear con su hija, a mirar casas, y fantasean sobre la vida de la gente que vive ahí. Y en uno de estos recorridos se les queda el auto en una calle con barro, y piden ayuda en una de las casas. Y esta mujer, ante la vergüenza de su hija, va inventando una serie de excusas para entrar y visitar cada uno de los ambientes de la casa, que cuando lo volví a leer, me acordé de la peli Parasite, esta película, Ay, sí, ¿no? El coreana. Oscar hace años, porque son dos minas que se le meten a la casa de prepo, a una señora de clase alta que vive en esta pseudomansión, y además la mujer finge que está teniendo un ataque en ese momento. Entonces aparecen un montón de temas, ¿no? Las diferencias de clase, los contrastes sociales, y también ahí la distancia a veces mínima entre la locura y la cordura, y cómo algo que es característico de una persona, que incluso puede parecer pintoresco para los que la conocen, en situaciones límites puede resultar algo maníaco e incluso algo Peligroso. sumamente peligroso. Sí, claro, exactamente, peligroso. Porque aparte uno va pensando de si se me mete alguien en mi casa. O sea, yo no paré de pensar en ese cuento de qué pasa si algo así, como un hecho casual, alguien entra en tu casa. O sea, es realmente como de una sensación de violación tremenda. Sí, y además con la impunidad en algún punto. Total. Con la que se mueve. Y la vergüenza, la profunda vergüenza de la mirada de la hija, de tener que ver las miserias de esa madre, y también lo que en algún punto anhela, lo que no tuvo, sus frustraciones. A veces en diálogos mínimos el subtexto es tan denso, porque son cuentos todos muy, muy cortos. Ahí no sé si, Nancy, quedaste con la mano arriba porque querías tomar la palabra o No, decir algo. creo Toma la que, palabra nomás. creo que había quedado Euge. Ah, ok, ok. De lo que habían leído, me parece, a Lina. Ahí está. No, y a mí el cuento este de también la relación de esto que vos decías, de la vergüenza de la hija y la madre, es el vínculo materno-filial de nuevo, ¿no? O sea, entre el cuidado hacia la madre y por otro lado la vergüenza absoluta. O sea, gran cuento, gran cuento. Bueno, y hay otro que también está la vergüenza de un varón ante sus padres. El cuento se llama Mis padres y mis hijos. Siempre estamos hablando de este, ¿no? Sí. Son cuentos que están en 7 casas vacías. Que es un ex matrimonio con 2 hijos que se encuentran en una casa de vacaciones que ella alquiló con su nueva pareja. Y como él hace tiempo que no ve a los chicos, pasa a visitarlo por la casa con sus padres, o sea, con los abuelos de los chicos. Y los chicos se demoran, y mientras tanto, cuando los abuelos los esperan ahí, están
en el jardín de la casa, desnudos. Y están jugando como despreocupados, como chicos, como si nada, pero están en pelotas, o sea, la abuela y el abuelo. Y aunque parecen inofensivos, cuando la madre entra en escena y ve esto y se pone loco, y empiezan con ciertas recriminaciones viejas, esto que también aparece en los vínculos antiguos, ¿no? Que es lo que uno trae de un antiguo matrimonio, y que se grita y que se insulta cuando se grita tantos años después, ¿no? Si se grita por el presente o se grita por cosas no resueltas del pasado. Y ella le pregunta, ¿pero por qué hacen esto tus papás? O sea, ¿por qué nos ponen en esta situación tan incómoda? Y también hay un hijo ahí que no tiene idea, que no puede dar cuenta de esos padres. Y hay un momento también, en un descuido, en donde la distancia de rescate falla, y los chicos no están ni en el cuarto, ni en el living, ni afuera, y empiezan a aparecer las ropas de los chicos tirados por el césped. No les voy a contar cómo termina este cuento. Pero alcanza con saber que siempre son estos escenarios perturbadores, ¿no? En donde estamos preparados para que en cualquier momento lo que creíamos que era de una manera cambie de signo. Me parece que logra eso, que te tiene en vilo todo el tiempo la escritura de Schweblin. Y que además uno ya si leíste un par de cuentos, medio que estás entrenada para que eso te pase. Como que decís, sí, como bueno, esto ya va a cambiar así, o sea, estás como... Sí, igual, aunque uno esté entrenado, esto de esperar el descubrimiento de que algo va a pasar todo el tiempo, o sea, me sigue pasando con cada cuento, o sea, no es que se va con el agua esta historia. O sea, esta tensión, esta promesa, como dice ella, de revelación, que se va a revelar algo en algún momento, está siempre, es maravilloso. E incluso Acá Francisco me pregunta si nada de todo esto, perdón, es de Schweblin, sí, es el primer cuento, el cuento que abre 7 casas vacías. Se está yendo y ya no sé, yo me pasé del tiempo, perdón. Pero se empiezan a ir, bueno, hasta luego, muchas gracias por estar aquí. Acá Félix dice, no puedo jugar con la locura. Bueno, no leas el cuento de la madre y la hija, porque no la vas a pasar bien. Igual, si no la pasan bien con un cuento, no aflojen, vayan con otro, porque la van a pasar bien después. Sí, bueno, y los primeros cuentos de Samantha son buenísimos. Este libro es maravilloso. Pájaros en la boca. Esta es la primera edición que tuvo acá en Argentina, ahora debe tener otra etapa editado distinto, pero esto lo consiguen seguro en cualquier parte, porque fue traducida al inglés, fue traducida al francés, al italiano, al alemán, obviamente. Buenísimo. Tiene muchas ediciones. Bueno, nos quedan unos minutitos, pero sí me gustaría, si alguien quiere decir algo, participar, hacer un comentario, más que bienvenidos en estos últimos minutos. Nos hemos dado una panzada, Euge, hoy, ¿eh? Me recopé, sí, les extrañaba. Me cuesta tanto hablar, soy tan tímida. Pueden desmutearse o levantar la mano, como Ay, prefieran. ¿cómo me pongo? Es la clásica. Sí. ¿Beatriz? Sí. Veo aplauso, perdón, no vi manitos. Sí. Nada, sí, yo podría hablar de Samantha 7 años seguidos, estoy justamente también trabajando 7 casas vacías, así que bueno, no sabía que ibas a hablar de esto, fue justo esto lo que pasó, pero me gustaría decir, por ejemplo, que en el cuento Pasa siempre en esta casa, que es otro de los cuentos de 7 casas vacías, para mí pasa algo con esas 2 parejas que no se terminan de ver y esos 2 hijos que no se terminan de ver, que también he tenido discusiones que no se sabía si era que había un hijo que estaba, otro que no estaba, no quiero hacer spoiler, ¿sí? Pero bueno, siempre está en el borde esta mujer y creo que eso es lo que ella quiere hacer, ¿no? Ella quiere llevarnos al límite, entonces, lo siniestro del cotidiano y que vos no puedas realmente dilucidar cuando termina el cuento cómo era la cuestión. No podés saber. Podemos estar discutiendo Y vos dijiste hasta ahí el año algo que viene. clave, genera discusiones. Claro, O sea, bueno, por eso. hace Sí, que
lectores y lectoras digamos no, porque para mí... Para mí es esto. Y eso pero eso es maravilloso. Para Para mí, mí, cuando uno plantea un taller, lo más rico que tiene un autor es que no cierre, sino que abra, ¿no? Y eso es lo que hace Samantha realmente. Acá Gabriela Bravo dice, Gracias. comencé hace poco a leer nuevas escritoras y estoy tratando de entender qué ha llevado a varias escritoras latinoamericanas, de las que ya hemos hablado acá también, a escribir temas tan perturbadores y hasta escabrosos, ¿no? Que se está dando muy en Latinoamérica esto. se está dando mucho, sí. Está apareciendo esa escritura fuerte, potente, a veces guarra. Bueno, en este caso, en el recorte que elegimos para este ciclo, escrita por mujeres, sí, hay un signo compartido. Bueno, acá están dando muchas gracias. Yo les quiero invitar, como siempre, que paso mis avisos parroquiales. El 30 vamos a tener taller online a las 19 horas, hora argentina, y vamos a hablar de El animal moribundo de Philip Roth, que es mi novela preferida de Philip Roth. Es el autor de El lamento de Portnoy. Bueno, es un gran autor norteamericano, una novela muy provocadora, muy hot, de un hombre que no quiere renunciar a su acceso a la juventud, un profesor universitario que se enamora a sus 60 y largos de una ex alumna de 24. Bueno, una gran novela. Los invito a participar. Eso va a ser el viernes 30 a las 19 horas. Y si les interesa sumarse y les paso la info, me escriben a tallercicabo, como mi apellido, tallercicabo@gmail.com. Igual después, Caro siempre les manda todo y manda también. Sí, a sumarse. Dentro del brief está la información, pero si quieren sumarse, es falta todo el tiempo. A ver qué muestra Félix. Debe ser que ya se anotó. Ah, muy bien, ahí va. Genio Philip Roth, que falleció hace unos años nomás, como figura clave de la literatura norteamericana del siglo XX y XXI, pues esta novela es de 2001. Buenísimo, gracias Euge, gracias de todo corazón por gracias a vos, muchísimas gracias a todos. Por armar esto, por tener mucha paciencia con Inspiradas, o sea, en nuestros cambios de fechas, idas y vueltas, esta vuelta, la verdad que lo pasamos muy bien siempre. Es un placer. Y realmente gracias a todos y a todas los que nos acompañan. Gracias, por supuesto, a Fernando, que esta es tu primera experiencia, Fernando, en Inspiradas, así que gracias por acompañarnos. Álvaro, por supuesto, gracias como siempre a todos, no solamente a Álvaro, a todos los del Consulado General de Argentina que nos acompañan tan generosamente, y realmente a todos y a cada uno, o sea, cada rectangulito que vemos ahí en la pantalla nos llenan de emoción, de cariño. Dos cositas. Gracias por todos los mensajes que recibimos por mail después de las charlas. Los guardamos en nuestro corazón, los contestamos todos, a veces tardamos un poquito. Y un pedido especial, cuando se inscriban, pongan bien la dirección de mail, porque si no después nos vienen rebotados y tenemos que adivinar las direcciones de mail, y después nos dicen que no les llegó el Zoom, y realmente a veces se nos complica un poquitito esa parte técnica. Pero gracias de todo corazón, los esperamos el 28 de junio a las 6 de la tarde para hablar un poquito de cine con Roger Cosa y Andrés Ditela. Mañana va toda la información de todo lo que hemos hablado hoy. Euge, hermosa, te esperamos nuevamente en Tiempo de Escritora. Muchísimas gracias, para mí es un placer, todas las veces. Para nosotros, y realmente yo quiero, para los que son un poco más nuevos, la primera vez que le invité a Euge a sumarse a eso, yo hablé con Vanessa, que es nuestra curadora de cine, y me parece que le di un poquito de lástima, porque no sé, o sea, le lloré tanto para que, digo, no, mirá, esto es una iniciativa cultural, recién empezábamos, y creyó en nosotros, y la verdad que esto fue creciendo, y la verdad que estamos muy, muy agradecidos de corazón, Euge. Una alegría, me siento parte, así que una alegría ser parte. Totalmente, y gracias a todos y a cada uno de ustedes, de corazón. Buen verano para los que estamos acá y abrigarse los que están por el polo sur.
Chau, chau, hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Excelente, muy Gracias. agradecida. Ay, gracias, gracias. Gracias. Hasta luego.